Hola, muy buenos días. Soy ingeniero químico John Pendleton y hoy iniciamos una secuencia de 20 conferencias muy interesantes sobre la creación, la evolución, la ciencia, la Biblia, la palabra de Dios, los dinosaurios, los ovnis, hombres simios, edad de la tierra, el hombre antiguo, muchas cosas muy interesantes y bien ilustrados. En primer lugar, quisiera dar algunos datos personales. Actualmente vivo en la ciudad de Zacatecas, México. Está en el mero centro del país. Actualmente es la segunda más alta ciudad en todo México. Vivo a una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y para muchos de ustedes, yo vivo más cerca de Dios que ustedes. Como pueden apreciar, soy de origen norteamericano. Mi esposa también es norteamericana. Y con tan solo un hombre, una mujer, un matrimonio, tuvimos nada menos de 8 hijos. Ahora, no empiecen a soñar, muchachos y muchachas. El varón a mi lado es casado. El varón al lado de mi esposa es casado. Atrás de él es su hermana, la rubia. Ella ya se casó, tiene su primer bebé. Atrás de ella, otro hijo casado. Al otro fin de la fila, también casado. Me quedan 3 solteros. Los 2 varones del centro y la muchacha al lado izquierdo, derecho de mí. Bueno, si alguien quisiera mandarle un saludo, mándame un correo después. Tenemos un requisito de 25 en la lista. Si calificas, debemos dar saludo. Bueno, nuestro grupo Científicos Creacionistas tenemos un lema: liberando al mundo de la evolución. Bueno, es un lema muy fuerte. ¿Por qué ser liberado de la evolución? Vemos en esta caricatura, están 2 muchachos al centro y todos los cañones están apuntados y tirando hacia ellos. Y dice un muchacho, su compañero, dice: mucha gente en las iglesias nos dicen que esto, la creación bíblica, solo es un asunto marginal, solo es algo de poca importancia. ¿Cómo? Vemos totalmente lo contrario en nuestro mundo. Vemos total en contra de la creación bíblica. Los museos, educación secular, iglesias liberales, el gobierno, ciencia evolucionaria, Hollywood, escépticos, ateos, medio secular. Asunto marginal, por nada. Es el mero blanco que la sociedad está en contra de la creación bíblica. En pocas palabras, la evolución dice que a través de la muerte, derramamiento de sangre, sufrimiento y enfermedad produjo la existencia del hombre. Al contraste, la creación dice por acciones del hombre, el pecado, trajo la muerte a la creación. Gran contraste de creencias. Ahora, el problema se ilustra aquí con ese dibujo. Tenemos 2 torres. La torre de humanismo secular basado sobre la evolución. El hombre decide cuál es la verdad. Tenemos la otra torre que es cristianismo basado sobre la creación y la palabra de Dios. Y vemos que los globos que están ahí son varios aspectos de problemas en nuestra sociedad. La pornografía, conducta homosexual, el aborto, racismo, violencia escolar, desintegración familiar. Y vemos que actualmente ellos del mundo están tirando a nuestro fundamento. Y vemos que el castillo ahí del cristianismo tiene fracturas. Y el problema es que hemos enfocado mucho a los problemas de la sociedad sin concentrarnos qué es la raíz, qué es el fundamento de ellos. Charles Templeton era un gran evangelista evangélico. Inclusive él dio ayuda para Billy Graham, para iniciar su ministerio también como evangelista. Pero a Charles Templeton le pasaron algunas dudas sobre el relato bíblico de la creación. Y él no pudo aceptar, no pudo contestar eso y quedó siendo ateo. Pero hizo un comentario interesante que comparto con ustedes.
Él dijo, escribió en su libro antes de fallecer, un factor principal en el dramático decrecimiento de la asistencia a los servicios de las iglesias alrededor del mundo es sin duda la irrelevancia. O sea, ¿qué tiene que ver con mi vida personal? De la aplicación contemporánea. Mucha gente no ve que coincide con la iglesia o la creencia cristiana con lo que es su vida cotidiana. Vamos a cambiar eso. Vemos también con el Papa Juan Pablo II, que falleció hace poco, él sostuvo que la fe no es contraria a la revolucionaria tesis de 1800 sobre los orígenes de la especie humana, siempre que no tenga una interpretación exclusivamente materialista. Tenemos ya el nuevo Papa, Benedicto XVI, dijo que el debate fuerte en algunos países, en particular en los Estados Unidos de América y su nativo Alemania, entre el creacionismo y la evolución es una cosa absurda, diciendo que la evolución puede coexistir con la fe. Así dice el Papa. El pontífice, al concluir su descanso en el norte de Italia, dijo también que como existe mucha prueba científica que apoya la evolución, la teoría no puede excluir el papel jugado por Dios. Ahora, yo estoy citando eso para que viera tantas cosas que hay que quieren mezclar creación y evolución, y gente religiosa. Pero también sucede con este astrofísico Hugh Ross, que actualmente dice que es un evangélico, y él tiene eso en sus publicaciones. Dice, empezando hace 2 o 4 millones de años, Dios comenzó creando hombres como mamíferos u homínidos. Estas criaturas se paraban en 2 pies, tenían cerebros grandes y usaban herramientas. Algunos incluso enterraban a sus muertos y pintaban en las paredes de las cuevas. Sin embargo, eran muy diferentes de nosotros. No tenían espíritu, no tenían una conciencia. Ahora, ¿cómo sabía eso? ¿Tenía alguna prueba científica? ¿Saber que no tenían espíritu, no tenía conciencia? No tenía conciencia como nosotros. No adoraban a Dios o establecían prácticas religiosas. En un tiempo, todas estas criaturas parecidas a humanos se extinguieron. Luego, hace 10 a 25 mil años, Dios los reemplazó con Adán y Eva. Otra vez vemos que ese es un conflicto de lo que actualmente enseña la Biblia. Y regreso aquí al diagrama de las 2 torres. Y también vamos a ver ese de Salmo 11.3 que dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué de hacer el justo? Porque la creación, el primer pecado, formación de hombre y mujer en matrimonio, el gran diluvio, la Torre de Babel, son cosas fundamentales a toda nuestra creencia. Y si son destruidos, ¿qué vamos a hacer? Por eso estamos para establecer eso. Pasando aquí a Carlos Darwin, su famoso libro, Origen de las Especies, fue publicado en 1859. Algo como debería saber, su título original en aquel tiempo, los ingleses manejaban 2 títulos, el título principal y un subtítulo que explicaba con más palabras qué fue el contenido, el propósito de ese libro. Dice su libro actualmente, sobre el origen de las especies por medios de la selección natural o la preservación de razas favorecidas en la lucha por la vida. Actualmente fue base a racismo y lo vemos en muchas maneras. Tenemos esta palabra de Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Y yo digo para iniciar que la evolución ha sido la justificación por la crueldad, la violencia y la muerte. Dice, ay, ingeniero Pendleton, usted luego está tirando piedras.
Bueno, me justifico, lo voy a mostrar cómo es cierto. Tenemos aquí Otavenga. Él fue el hombre que fue exhibido en un parque zoológico en Bronx, Nueva York, principios de 1900. Aquí se ve cargando su compañero de jaula, un chimpancé. ¿Por qué? Según la evolución, él fue como un eslabón en la cadena que guiaba al ser humano. Él fue hombre casado, tenía hijos cuando fue arrancado de su hogar ahí en la África. Él aguantaba por 2 años la burla de la gente, estando ahí en esa jaula, en ese parque zoológico. Le aventaba basura, se reían de él. A fin de cuentas, por algunos motivos, fue puesto a libertad para integrarse en la sociedad. Intentó, pero nunca recuperó de esa mala vida ahí en la jaula y por fin él murió por suicidio. Pero eso fue justificado por la evolución. No era un ser humano como usted y yo. Esa es una equivocación de la evolución. Vemos también que Darwin propuso que los aborígenes de Australia eran unos ejemplos excelentes de la evolución. Inclusive fueron los seguidores de Darwin, los evolucionistas, a Australia a excavar en sus panteones los cadáveres. Estaban robando cadáveres. Inclusive en Australia, literalmente miles de aborígenes fueron matados para que los museos tuviesen muestras. El mayor Cora Wills, en su lecho de muerte, cuenta de haber matado a un aborigen. Evolucionista alemana Amalia Diedrich quería que fuesen fusilados los aborígenes para usarlos en un museo. Nadie fue traído a juzgado por estas muertes, pero fue justificado por la evolución. Luego tenemos Adolfo Hitler. A través de Hitler, los alemanes y también los japoneses fue justificado, fue el motivo a través de la evolución, pues la sobrevivencia de la raza favorecida. ¿Cuál era? Los alemanes. La raza inferior, los judíos. Ellos mataron en una manera sistemática 6 millones de judíos. Además, 6 millones de personas que según ellos no eran dignas de vivir. Pero curiosamente en ese tiempo, antes que arrancara mucho la Segunda Guerra Mundial, es que tuvieron así los Juegos Olímpicos en Berlín, Alemania. Y un día fue Hitler marchando enojado del estadio diciendo: ya no dejo que corren mis alemanes contra un animal. ¿De qué hablaba? Estaba hablando del americano Jesse Owens, porque él ganó 4 medallas de oro contra los alemanes. Ahora, ¿eso porque era americano? No. Es porque Jesse Owens era un negro. Y según el sistema de evolución, los negros son gente inferior a los alemanes. Eso es completamente falso. No más es diferente de color de piel y algunos aspectos fisiológicos. Hay una sola raza. Por la creación de Dios es la raza humana. No importa el color de piel, ni estatura, ni grosor de hueso, pero vemos la consecuencia de la creencia evolucionista. Compare estas dos fotografías feas. Al lado izquierdo se ven así los muertos por el campo de concentración de Alemania. Vemos al otro lado los fetos abortos de los Estados Unidos. Los alemanes lograron matar 12 millones de personas, justificado por la evolución. Ahora, en Estados Unidos, en un lapso de poco más de 30 años, han logrado matar 44 millones de muertos, abortos, justificado por la evolución. La evolución dice que no es un ser humano, pasa por etapas evolutivas y sabe qué, sabe cuál. Inclusive en el último siglo, el siglo XX, a nivel mundial, fue estimada, está calculado unos 1.000 millones de abortos a nivel mundial, justificado por la evolución. No eran seres humanos, no eran dignos de vivir, fueron matados. Es consecuencia de la evolución.
Continúa en eso, tenemos la eutanasia, muerte de misericordia. Ese doctor Kevorkian ha logrado asistir 130 personas matarse. Conecta un sistema de jeringa, la persona misma se da una inyección letal para que se muera. Pero es justificado por la evolución. En Holanda han sido más de 2.700 muertes en hospitales justificado por la evolución. Si tú vas al hospital, no te cures en 8 días, te dan una inyección letal y te mueres. También vemos la violencia escolar. Eso ha sucedido que entran muchachos, mayormente en Estados Unidos, con armas y empiezan a matar a sus compañeros, profesores y luego a sí mismo. Uno de los primeros casos fue de este Kip Kinkel. Tenía un diario en el cual escribió lo siguiente: es más fácil odiar que amar, porque hay mucho más odio y miseria en el mundo que paz y amor. Alguna gente dice que uno debe amar a todos, pero eso es imposible. Mire, nuestra historia está llena de muerte, depresión, violaciones, guerras y enfermedades. Tampoco creo en el amor a primera vista, pero creo en el odio a primera vista. Por tanto, el amor es un sentimiento más difícil de experimentar. Y también, ¿qué creen? ¿Qué enseñan las escuelas? Pues toda la vida empezó con una amiba, una sola célula, fue evolucionando a través de ese proceso de muerde y mata, ataca, gruñe, mata, ruge, golpea, mata, asesina. ¿Cómo puede esperar que el hombre y los muchachos no sean diferentes? Dicen que nomás son animales. También vemos la gran pérdida en la vanidad de buscar vida más allá por el espacio. El sistema de SETI, que es la búsqueda de inteligencia extraterrestre por el espacio, tiene telescopios radiales, están escuchando una señal codificada. Después de 40 años de esfuerzo, millones y millones de dólares, millones y millones de horas de trabajo, no han encontrado nada de vida de allá. Pero es la creencia de la evolución que hay vida allá también, tanto como aquí. Pero eso también es una pérdida. También vemos una pérdida en el aspecto de ciencias médicas. Se llaman órganos inútiles o vestigios. Hace más de 100 años, un científico llamado Wiedersheim hizo una lista de 180 estructuras y órganos humanos que según él eran inútiles. Después de un siglo de investigaciones científicas y médicas, sabemos que todos son importantes para el ser humano, algunos absolutamente vitales. ¿Por qué? Fueron creados. Dios creó todo en nuestro ser con propósitos. Y no es ignorancia que han sido eliminados, pero no fue así. Tenía un propósito que tuvimos que aprender qué fue la función de todas las estructuras y órganos en nuestro cuerpo. Lo más común es el apéndice. Sí sucede que se infectan, pero mayormente es por culturas que tienen las comidas muy refinadas. No tiene así cosas más naturales, más vegetales. Los granos naturales. Esa gente casi no conoce nada de enfermedad del apéndice. También le concluye esta parte con eso. ¿Me puede enseñar algún beneficio por la creencia de la evolución? Yo no veo nada. Nomás veo consecuencias horribles por creer en la evolución. Continuamos con las palabras de Jesucristo. Él dijo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, como se ve aquí en esos dos ejemplos. Entonces ya vimos el fruto malo que ha dado la evolución. ¿Qué fruto bueno hay de la creación? Yo digo que hay científicos creacionistas que han hecho descubrimientos claves en muchas áreas de la ciencia. Ahora, primero, ¿qué es un científico creacionista? Como su servidor.
Un científico creacionista es un científico que el primer principio que maneja es que cree en la creación por Dios. Esta creación puede ser estudiada para descubrir cómo funciona en sus muchos y varios aspectos. Brevemente, porque tendremos una conferencia más detallada adelante, pero en breve vemos, por ejemplo, Roberto Boyle, que es padre de ciencias químicas. Él investigó, descubrió el fósforo, por lo cual tenemos los fósforos o cerillos. Tenemos el gran francés científico Louis Pasteur. Él descubrió la ley de biogénesis, la vida, siempre viene de la vida, las vacunas, la bacteria causa enfermedades. Eso fue clave. Y eran los dos científicos creyentes en la creación por Dios. Inclusive aquí está una lista de casi 50 disciplinas, contribuciones científicos hechos por científicos creacionistas. Veremos más adelante específicamente sobre Charles Babbage, quien es el padre de la computadora y computación, Matthew Maury, que descubrió oceanografía y las corrientes de agua y las corrientes de aire, muy importante en todo el mundo, Roberto Boyle, y también el negro esclavo que era George Washington Carver, descubrió más de 300 productos muy benéficos del uso del cacahuate, el maní. ¿Cuántos saben de José Lister? José Lister desarrolló la cirugía antiséptica para que fuera menos enfermedad, menos contaminación, infección durante una cirugía. Todo el mundo lo conoce por un nombre muy conocido, Listerine. Ahí viene el nombre Lister. Listerine para hacer gárgaras y eliminar infecciones de la boca y la garganta. Tenemos también una guerra santa entre supuestamente religión y Darwin. Pero actualmente, en el principio, cuando estaba Darwin con su teoría de la evolución, ¿sabe qué personas realmente se oponían más a Darwin? Eran los científicos. El científico James Clerk Maxwell, que desarrolló cosas sobre termodinámica. Ricardo Owen, que nos dio el nombre dinosaurio. Louis Pasteur, acabamos de hablar de él. Estos científicos y muchos más se oponían a Darwin. Pero la creencia popular lo tiene al revés. No es cierto. Los científicos se oponían a Darwin y hasta la fecha los que son buenos científicos se oponen a Darwin porque evolución no es ciencia. Ahora, ten cuidado que no te están lavando el cerebro. ¿Cómo nos lavan el cerebro? Son dos maneras. Uno, no nos dan el cuadro completo de información. Si tienes mala información, no podrás hacer buenas decisiones. La otra es la repetición. Siempre están hablando de millones de años y que esto evolucionase. Dos cosas que no son ciertas, como vamos a mostrar científicamente. Hay dos opciones. ¿Tienes Adán en tu pasado? Dios me creó. Y si es a través de creación por Dios, hay absolutos de Dios. Dios establece las reglas. Si tienes un simio en su pasado, entonces hay una moralidad relativa. El hombre establece las reglas. Estamos viendo aquí un contraste constante de dos creencias, dos religiones, si quiere decir propiamente. Tenemos dos libros, la Biblia y la teoría de la evolución. La Biblia declara ser y muestra ser la perfecta palabra de Dios. La evolución nomás es una opinión falible del hombre. Pero actualmente, cuando el hombre trata de hacerles concordar, adivina cuál termina modificada. Hay gente que siempre está modificando la Biblia en lugar de modificar la palabra del hombre. Eso está completamente mal. En nuestro libro de manual de 60 páginas de superinformación, una de las primeras páginas es esta: 20 razones por qué no se puede mezclar Génesis con la evolución.
Brevemente vamos a mencionar aquí, no hubo muerte antes de la caída de Adán. Cuando fue su caída, su pecado, inició la muerte. Adán no cayó hacia arriba, fue hacia abajo. También dice la Biblia que habrá cielos nuevos, tierra nueva. Eso sí es diferente. Están así diciendo otra cosa, la evolución. Dios creó los animales para ser vegetarianos. No comían carne en el principio. La creación fue completa. Cuando Dios terminó esa semana de creación, ya fue el final de su creación. El polvo a Adán, y hizo Adán, entonces de su costilla vino Eva, y tenemos algo interesante de eso más adelante. Vemos también que él dice que volverá al polvo, como vino del polvo, volverá al polvo. Dios es bueno, el proceso de la evolución es horrible, de matar y aplastar y así yo subo. Dios no es así, no, su proceso fue creación inteligente, amorosa. También Génesis es una historia literal. Así sucedió como está relatado. Vemos también que todas las doctrinas se encuentran en Génesis. Actualmente hay 165 referencias en el Nuevo Testamento a Génesis. De los primeros 11 capítulos, hay actualmente 71 referencias que fueron literales. Días no puede significar millones de años, significan días, como veremos también. Según su especie o equivalente, se encuentra 10 veces en Génesis 1. La evolución y Génesis tienen diferente secuencia. La tierra vino primero y no el sol. La evolución está al revés. Génesis 1 y 2 son complementarios, no contradictorios. Adán pudo escribir. El diluvio de Noé fue universal, no local. La evolución teísta quiere decir que Dios usó la evolución para crear. Eso no es cierto. Y todas las personas son descendientes de Adán. En este diagrama vemos así dos columnas de piedras. Vemos aquí la opinión del hombre. La evolución está la base. Y de ahí surge que no hay leyes. Violencia escolar, conducta homosexual, pornografía, el aborto, eutanasia. Y han pasado los termitas evolucionistas comiendo nuestro avance, que es la creación y palabra de Dios, sobre la cual está basado las leyes. Matrimonio, un hombre con una mujer por vida. Y como dice el profeta en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero vamos a suplir mucho conocimiento en estas 20 conferencias, del cual esta fue la primera. Cosas muy interesantes. Si escucho un comentario de mis conferencias en vivo, es esto. ¿Por qué no hemos escuchado esto antes? Vamos a suplir eso. Bueno, estén atentos, nos veremos pronto. Que Dios nos bendiga. Gracias.